¿Qué tal, estudiantes? Somos sus profesores de cálculo integral, la profesora Joana Fuentes y el profesor Francisco Cartes. Les queremos dar la bienvenida a este video que habla sobre la actividad 2, que es integración por sustitución. Y les vamos a contar más o menos lo que vamos a hacer en dicho video. Primero trabajaremos los fundamentos de este método, de la sustitución, y completaremos algunas tablas de la actividad número 2. Entonces pasemos a ver el fundamento del método. Supongamos que tenemos la siguiente integral. Tenemos la integral de f de g de x por la derivada de g de x. Es decir, acá tenemos una composición de funciones y justo fuera tenemos la derivada de una función. Solo en este caso podemos aplicar el método de sustitución simple o sustitución algebraica, en donde vamos a necesitar o realizar un cambio de variable. Vamos a utilizar una variable auxiliar u, la vamos a llamar g de x, y luego vamos a derivar esta variable, de donde vamos a obtener que du es igual a g' de x. Por lo tanto, nuestra integral y va a quedar finalmente como f de u de u. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Es que ahora esta integral es inmediata. Una vez calculada esta última integral, vamos a volver a la variable original recordando que u es igual a g de x. Veamos los siguientes ejemplos. La integral de la raíz de x cubo más 1 por x cuadrado de x. Veamos que para escoger u, la derivada debe estar en el integrando. Podemos escoger u entonces como x cubo más 1, ya que si lo derivamos obtenemos 3x cuadrado por dx. Vemos entonces que una parte del diferencial está en el integrando, por lo que tenemos nuestra sustitución. De este modo, la integral quedaría de la forma raíz de u por x cuadrado de x, que en función de u sería du tercios es igual a x cuadrado de x, por lo que nos queda du dividido en 3. Lo que podemos escribir como un tercio de la integral de raíz de u por du. Integrando esto, nos queda un tercio, que es la constante, y la integral de la raíz de u, que la podemos escribir como u elevado a un medio de u. Esto es u elevado a 3 medios dividido en 3 medios. Y esto es 2 novenos de u elevado a 3 medios. Volviendo a nuestra variable original, que es x cubo más 1, nos queda 2 novenos de la raíz cuadrada de x cubo más 1 elevado a 3, más la constante de integración, que es c. Y para complementar, vemos un segundo ejemplo. La integral de seno cuadrado de x por coseno de x de x. Escogemos u como seno de x, ya que su derivada está en el integrando, por lo que du es coseno de x de x. Al sustituir entonces, nos queda seno cuadrado, es decir, u cuadrado, por coseno de x, que eso ya sabemos que es du.
es decir, por du. Y luego integramos. Y esto es u cubo tercios. Pero debemos volver a la variable original, ya que la integral está en términos de la variable x. Como u es seno de x, entonces nos queda seno al cubo de x dividido en 3 más la constante de integración. Ya muchachos, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar la siguiente integral, vamos a aplicar el método introducido anteriormente para finalmente completar la tabla que ven en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es escoger nuestro u y vamos a decir que u es el logaritmo natural de 3x porque la derivada del logaritmo natural de 3x es precisamente la derivada que aparece en este lado. Por eso escogemos u igual al logaritmo natural de 3x y no logaritmo al cubo de 3x. Bien, entonces, cuando derivamos nuestro u, vamos a recordar que esto es 3 sobre 3x de x. Simplificamos el 3, nos queda 1 sobre x de x y vamos a utilizar ese recuadro y ese recuadro de nuestra sustitución. Ahora sustituyendo nuestra integral va a quedar de la siguiente forma. Integral de u al cubo de u. Y vemos que esta integral ya es inmediata. Bien, pasemos entonces ahora a analizar la tabla. Bien, analizamos la primera alternativa y vamos a buscar dónde está el error. La alternativa A, la primera opción, dice: el error estuvo en haber escogido la variable u, y eso es verdadero. Verdadero porque el u no era logaritmo al cubo, sino logaritmo de 3x. ¿Ya? Vemos la segunda opción. Dice la derivada de u, es decir, en el de u. Quiere decir, el error está en el de u, y analizamos el de u. Verdadero, porque efectivamente el error está en du. Observar que la derivada de esta expresión del logaritmo al cubo de 3x no es 1 dividido en x. Y finalmente, en la letra A, analizamos el último punto. No hay error, está bien el procedimiento. Y eso es falso porque sí hay error. Bien, vamos a la alternativa B y analizamos caso a caso. El error estuvo en haber escogido la variable u. Falso, porque ya vimos en el desarrollo que debimos escoger logaritmo de 3x, ya que la derivada estaba en la otra parte del integrando. Es decir, falso. La segunda opción dice, el error estuvo en la derivada de u. Verdadero, porque ya vimos en el desarrollo que la derivada del logaritmo de 3x es 1 sobre x por dx. Es decir, verdadero. Y la última opción, no hay error, está bien el procedimiento. Es falso, ya que el de 1 era el correcto y esta no es la sustitución adecuada para poder integrar. Falso. Vamos a la tercera alternativa. El error estuvo en escoger el u. Falso, porque está bien escogido el u. Falso. La segunda opción, el error estuvo en la derivada del u, es decir, en el de u. Falso, porque no hay error ahí, está bien realizada la derivada. Ahí se puede ver en el segundo recuadro. Falso, entonces. Y la tercera opción, no hay error, está bien el procedimiento. Veamos. El u está bien, el de u también, pero observamos que al hacer la sustitución se debió obtener u al cubo. Y aquí en la sustitución está solamente u de u, por lo que es falsa la tercera opción. Y veamos la última alternativa, la letra D.
El error estuvo en escoger el u. Ahí está el u y es igual al u que escogimos y está correcto, por lo tanto no hay error. Falso entonces. El error para la segunda opción. El error estuvo en la derivada del u, es decir, en el du. No hay error ahí, está correcto el du. Por lo tanto, falso. Y finalmente, la tercera opción, no hay error porque el procedimiento está adecuado. Veamos entonces que el u está bien, el du también, y al sustituir, efectivamente, teníamos que escribir la integral de u cubo de u. Por lo tanto, la última alternativa es verdadera. Y con este terminamos el análisis de la primera tabla y ahora pasamos a la segunda tabla. Entonces, muchachos, ahora analicemos la segunda tabla. Tenemos la siguiente integral y lo primero que vamos a hacer es coger nuestro u. Vamos a hacer u igual a 3 menos 2 veces logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de esto, tal como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, va a quedar como 2 partido en x, todo negativo, de x. Entonces, si analizamos bien, vamos a darnos cuenta que tenemos precisamente dx sobre dx tanto en la integral como en nuestro diferencial de u. Vamos a despejar y al despejar nos queda que menos un medio de du es precisamente 1 sobre x de x. Vamos a utilizar esta parte y esta parte de nuestra sustitución. Por lo tanto, ahora nuestra integral, al reescribirla, va a quedar de la siguiente forma: menos un medio de la integral de 1 sobre u de u, lo cual también vuelve a ser una integral inmediata. Considerando todo este trabajo algebraico, vamos a completar la siguiente tabla. Ahora vamos a analizar la segunda tabla. Veamos en la alternativa A la primera opción. El error estuvo en escoger la variable auxiliar u. Falso, porque en el primer recuadro se observa que la variable u corresponde a 3 menos 2 logaritmo de x. Es decir, la primera opción es falsa. La segunda opción de la alternativa A dice si el error estuvo en la derivada de u, es decir, en el de u. Y es falso porque acá podemos observar que efectivamente du corresponde a menos 2 sobre x por dx. Entonces es falso. Y la tercera opción dice que no hay error ya que está bien el procedimiento. Y eso es falso ya que al sustituir deberíamos haber obtenido menos un medio por la integral de 1 dividido en u por du. En cambio la sustitución está u por du. Es decir, es falso. Para la alternativa E, veamos la primera opción. El error estuvo en escoger la variable auxiliar u. Falso porque ya podemos comparar que es la misma. No está el error ahí. Y veamos la segunda opción. El error está en la derivada de u, es decir, en el de u. Verdadero, porque si observamos, el de u debió ser menos 2 sobre x de x. Y aquí hay un error en la expresión. Verdadero. Y la tercera opción dice no hay error porque está bien el procedimiento. Y eso ya es falso porque ya pudimos observar que en el de u había un error. Por lo que al sustituir no corresponde la expresión de la integral. Falso entonces. Vamos a la alternativa C. El error está en escoger el u. Si cogemos el u igual al logaritmo natural, vamos a hacer ese análisis, ya que tal vez pudimos escoger el u solo como el logaritmo. Entonces, si u fuera solamente el logaritmo, vamos a ver si está mal ese procedimiento. El de u sería 1 dividido en x por dx. Al reemplazar en la integral original y se obtiene entonces la integral de 1 dividido en 3 menos 2u por el de u, ya que el de u es la otra parte del integrando. Y esto también es inmediato y lo podemos resolver. Por lo que el error no está en el de u como logaritmo natural. Es otra opción
por la cual podemos resolver esta misma integral, es decir, falso. Entonces no estaba en escoger el u. Vamos a ver nuestro du. La segunda opción, la derivada está en el du y vemos que efectivamente si nosotros escogemos el u como logaritmo natural, el du es 1 sobre x por dx, como está descrito ahí. Por lo tanto, no hay error en la derivada. Y finalmente en el procedimiento, veamos, dice, no hay error ya que está bien el procedimiento, y al sustituir nos damos cuenta que efectivamente nos tiene que dar esa misma integral y es exactamente lo que se obtiene, por lo que la última es verdadera, no hay error. Bien, veamos la tercera alternativa. La primera opción dice que el error estuvo en escoger la variable u. Falso, porque acá tenemos en el ejemplo y comparamos, es exactamente la misma u. El error estuvo en la derivada, también es falso porque podemos observar y comparar que es exactamente la misma. Y al reemplazar, vemos que efectivamente no hay error en el procedimiento, ya que nos da exactamente la misma integral que debíamos haber obtenido. ¿Ya? Entonces también la última es verdadera. ¿Ya? En este ejemplo es interesante ver que no hay un único camino para poder resolver esta integral. Podemos hacer dos sustituciones distintas, llegando finalmente a un mismo resultado. Veamos ahora la tercera tabla. Ya muchachos, vamos entonces ahora a resolver nuestra tercera integral y completar la tabla. Tenemos la siguiente integral y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es escoger nuestro u. Hacemos u igual a 4 menos 3 raíz cuadrada de x. ¿Y por qué vamos a escogerlo de esta forma? Porque sabemos que si lo derivamos, esto nos va a quedar menos 3 por 1 medio de x elevado a menos 1 medio de x. Y esta expresión que tenemos aquí es precisamente lo que tenemos dentro de nuestra integral. Por lo tanto, vamos a reescribir un poco nuestra expresión algebraica y nos va a quedar de la siguiente forma. Menos 2 tercios de u, 1 sobre raíz de x. Vamos a utilizar esta parte de la sustitución y esta parte de la sustitución. Es decir, al reescribir la integral nos va a quedar menos 2 tercios de la integral de 1 sobre u de u. Según esta información, entonces muchachos, ahora lo que vamos a hacer es completar nuestra última tabla. Bien, ahora vamos a analizar la tabla con los verdaderos y falsos. En la primera alternativa se escoge un u igual a x elevado a menos 1 medio. Si derivamos esto, nos queda du es igual a menos 1 sobre 2 raíz de x al cubo. Y observamos que en la expresión el diferencial no es otra parte del integrando, por lo que no podemos escoger ese u. Así que la alternativa es verdadera, ya que el error está en escoger el u. Y también podemos observar para la segunda opción que el diferencial es distinto al que aparece en la tabla, por lo que también el error está en la derivada. Y finalmente el procedimiento también es un error, por lo que la última opción sería falsa, ya que dice que no hay un error y sí lo hay, porque con esta u que hemos escogido no podríamos hacer la sustitución. Veamos, en la alternativa B se ha escogido un u igual a raíz de x. En este caso, si derivamos el u, nos queda 1 sobre 2 raíz de x, que al sustituir en la integral finalmente se obtiene 2 de u sobre 4 menos 3u, que esto sí se puede integrar, por lo tanto esta sustitución sí es adecuada y este es su diferencial. Vamos a ver la tabla. La primera opción de la alternativa B dice que el error estuvo en escoger la variable u, y es falso porque no hubo error en escogerlo. Sí se puede escoger, pero se hace con otro procedimiento de sustitución, distinto al explicado anteriormente. La opción B dice que la derivada, el error estuvo en la derivada, y eso tampoco es cierto, o sea, es falsa esa alternativa, ya que efectivamente el de u corresponde al que está en la tabla. Entonces la segunda opción es falsa. Y la tercera opción dice que no hay error, que está bien el procedimiento. Y
si observamos, sí hay error en la última parte, ya que la sustitución debió ser esta y no la que está en la tabla. Por lo que la opción 3 de la alternativa B es falsa. Sí hay error en el procedimiento. Veamos ahora la alternativa C. La alternativa C se ha escogido la misma sustitución que se explicó, por lo que podemos hacer la comparación. Está bien el U escogido, por lo tanto, la primera opción de la C es falsa, porque no hay error al escoger el U, está correcto el U. Veamos ahora el DU, el diferencial de U. Es esto, y si observamos lo que obtuvimos en la explicación, es exactamente lo mismo, pero está escrito de otra forma, por lo que estas dos expresiones son equivalentes. Es decir, es falsa la segunda opción de la alternativa C, ya que no hay error en la derivada. Y la tercera opción dice que no hay ningún error porque el procedimiento está bien. Y comparamos, y al sustituir obtenemos esto, que no es lo mismo, ya que tenemos el inverso multiplicativo acá y no el término que debería ser, ¿sí? Está invertido. Por lo que la tercera opción es falsa, ya que sí hay error en el procedimiento. Y ahora nos queda la última alternativa y también podemos comparar, ya que se ha escogido el mismo U y ya sabemos que no hay error ahí, por lo que la primera opción de la alternativa D es falsa. Comparamos nuevamente el diferencial, que es la derivada, y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces no hay error en la derivada, eso quiere decir que la alternativa es falsa. Y la tercera opción de la alternativa D dice que no hay error porque el procedimiento está bien, y podemos comparar que exactamente tenemos la misma expresión. Por lo tanto, la última es verdadera, no hay error, ya que está bien el procedimiento. Eso ha sido todo, espero que haya quedado claro, y con esto terminamos el análisis de esta actividad.